Para mí la verdad es cuando uno se conoce a sí mismo en su totalidad. Es cuando sé muy bien lo que quiero, sé hacia dónde voy y busco el modo de llegar a ello. Cuando tengo esas metas firmes, cuando yo tengo propiedad sobre esa verdad, sobre mí mismo, ninguna de las acciones del mundo cotidiano me va a afectar. Antes de los 16 meses, mi madre me regaló a unos familiares de ella, a unos tíos. Me tuvieron ahí un tiempo, luego la familia paterna se enteró acá en la ciudad de Pereira que había ocurrido eso. Le pidieron a mi padre que me trajera para acá. De ese modo fue que llegué a Pereira. Y a partir de ahí, solo hasta los 5 años, vine a conocer a distinguir a mi madre biológica, porque vino e intentó como llevarme a la fuerza, lo cual me produjo un trauma psicológico por un tiempo. Y hasta ahí fue que tuve contacto con ella. Un día corriente en la casa es... Me levanta Salomé, por a las 7:30 o 8:30, depende. Me dedico a prepararle el desayuno. Normalmente come huevo cocido o le encantan las salchichas y le preparo a veces chocolate o jugos. Uno de los demonios con que tuve que lidiar en la juventud fue el no saber qué era lo que me ocurría, el no encontrarme a mí mismo, no saber del todo qué ocurría con mi familia, porque mi abuela, que siempre había creído yo que era mi mamá, no era mi mamá, o porque papá, que vivía en la misma ciudad, no me trataba como un hijo. De hecho, ese demonio fue el que instintivamente me guió hacia la parte de entrenamiento físico y mental. Lastimosamente me dio por matar animales. Recuerdo que estaba en la habitación. Salí corriendo de la casa, no recuerdo ni haber cerrado la puerta ni nada, simplemente sabía en dónde había un puente, me tiré de él, caía un arenal y eso amortiguó la caída. La verdad no pensaba en nada, corría de piedra en piedra por toda la quebrada. Salió una culebra, la agarré, ni me fijé si era venenosa o qué tipo de culebra era, entre los dedos y la empecé a asfixiar. Me quedé observándola hasta que ya la culebra dejó de moverse y la apreté un poco más. Me aseguré que estaba muerta y cada vez que hacía ese acto en sí con las manos sentía reposo, sentía alivio, sentía descanso y entonces lo tomé de mala forma. Vamos, pues gordo, suelta. Suelta pues. Vamos. Una garrapata. Pongo a hervir los teteros y el agua para bañarla. Y ya lo que desayuna, pues entonces la baño, luego le doy el tetero y rezo para que se duerma un rato. Ya cuando de pronto no se duerme en la mañana, nos dedicamos a jugar en la pieza de ella o bajamos a los juegos que hay en el conjunto. Yo conocí a Juan Carlos una vez me dio por entrar a entrenar ninjutsu. Nos conocimos y empezamos a salir hasta que ya nos hicimos novios.
la verdad es una palabra como muy relativo, depende de la persona o del punto de vista del que se esté mirando, porque para una persona puede ser verdad o cierto o como lo quieran definir, para otra puede ser todo lo contrario, entonces es algo como muy relativo. Cuando yo llegué a la escuela era igual, me trataba como todas las alumnas, no había diferencia. Ya cuando terminábamos clase salíamos y nos íbamos a tomar algo, pues ya era como dos ambientes muy diferentes. Cuando nos dimos cuenta de que Salomé venía en camino, llevábamos más o menos 2 años de novios y llevábamos 6, 7 meses viviendo juntos. Incluso antes de saber que era niña, ya le teníamos el nombre y se llamaba Salomé. Llegó a la vida de nosotros y nos ha alegrado mucho y nos ha hecho muy felices, y yo creo que tanto para Juan como para mí ha sido como, mejor dicho, como un motor, como algo que nos ha unido muchísimo más. Soy una persona feliz, me siento afortunada, me siento feliz de tener a Salomé, de tener a Juan, de tener salud, de tener trabajo, de tener muchas cosas, y para mí soy la persona más feliz del mundo. Lo que viví en la niñez sí ha tenido mucho que ver, ya que procuro hacer todo lo contrario, es decir, procuro darle un padre, procuro que tenga una madre, procuro que tenga un hogar estable y que tenga felicidad alrededor. Esa es la idea con la niña, darle un mundo, que no llegue a la adolescencia y tenga dudas sobre sí misma. La práctica del arte en sí inició justo por esos días en donde me lancé del puente, después del suceso con la culebra. Hubo un suceso importante y fue llegar a un árbol enorme, y yo me sentaba en ese árbol a meditar, a pensar. Me dedicaba a hacer unos ejercicios, unos movimientos que eran muy naturales. No había recibido instrucción ni sabía para qué lo hacía. Años después fue que descubrí que yo practicaba defensas y catas. A raíz de eso, inicié unas clases en la Casa de la Cultura de Dos Quebradas. Me vinculé a la Infantería Marina en el 95. Mi arte marcial me ayudó bastante. Incluso llegaron a pensar, me di cuenta que me estuvieron investigando porque creían que era guerrillero, por las diversas técnicas que utilizaba y la forma en que caminaba o en que le enseñaba a los demás técnicas de trampas psicológicas y físicas. La idea del dojo surgió a raíz de que cuando estaba trabajando de escolta hubo unos cambios a nivel nacional por parte del gobierno, entonces eso nos afectó mucho los sueldos, los ingresos. Entonces vi que no valía la pena como continuar en ese gremio. Yo ya venía enseñando, pero no como dojo, como escuela. Más, ¿sí? Me puse a pensar qué era lo que yo quería transmitir. Busqué las traducciones en japonés y entonces decidí ponerle algo que tuviera que ver con la fuerza que llevamos dentro. Como que mi interés es que cada persona encuentre ese poder interno, que sepa quién es y cómo lo puede utilizar. Entonces por eso se llama Dojo Kihaku Ryu, Escuela del Poder Interno. El uniforme tiene un significado muy fuerte, muy simbólico, y es que en cuanto yo llego al sitio, al dojo, y me pongo el uniforme, dejo de ser Juan Carlos el recochero, Juan Carlos el que escribe, el que le gusta el cine. Alejo eso por unos cuantos minutos para poderme concentrar en la clase y ser el sensei. Soy la persona como dispuesta a escuchar a los alumnos, como prestarles atención. Sí. Yui.
El dojo es un punto en donde yo recargo energías. ¿De qué forma? Relacionándome con mis alumnos, que de hecho pues son personas que me aportan mucho. Son personas con las que yo voy, charlo, dependiendo del estado de ánimo de ellos o del mío, también puedo transformar la clase para hacerla amena. Es una relación de amistad muy estrecha. Siempre procuro como estar pendiente de qué necesitan, de cómo están. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 20. Si he tenido un sensei absoluto, pienso que son mis propios alumnos, ya que son con quienes yo me debo enfocar, con los que me debo esforzar por aprender, y la amistad que tengo con ellos es lo que me permite enmarcarlos en esa parte. Ellos vienen siendo como mis senseis. La verdad es ser sincero, es que lo que uno diga y exprese sea lo que está pensando. Pues todo empezó hace más o menos 3 años y medio. Yo llevaba a la niña mía a clases de teatro en Santa Rosa, y cuando la llevaba, pues en toda la esquina estaba el dojo del sensei. Yo me acerqué a preguntar porque siempre me llamó la atención lo que son las artes marciales. Me gustó lo que estaba haciendo ahí el sensei, pues él me dijo que entrara, que practicara, y desde ese momento empecé. Practicar ninjutsu hasta el momento me ha traído pues muchos beneficios, tanto físicos como mentales, con eso de no engordar mucho. Y fuera de eso también me siento más ágil. En cuanto a lo psicológico, practicar un arte marcial permite que uno adquiera confianza y como las ganas de hacer las cosas bien. Todos los compañeros del dojo, yo los siento como amigos, desde el senpai, que para mí es Takeshi y Mamoru. Sí, los considero amigos pues verdaderos, porque en el dojo ellos siempre me están enseñando cosas nuevas, cosas que de pronto yo no hago bien y ellos me ayudan a corregirlas. Y en sí, todas las personas que participan conmigo en el dojo son personas que comparten mis gustos. Antes de practicar ninjutsu, para mí no diferenciaba a un ninja de un karateka. Me guiaba básicamente por lo que vi en la televisión, que eran personas que salían por la noche, que se dedicaban a asesinar. Y eso es lo que yo creo que piensan las personas. Sin embargo, ya luego de estar practicando este arte marcial, me di cuenta que son personas que se autosuperaban cada día. Toda denuncia que tengan contra el mundo, la deposita no voy acá por medio del sudor. Trato de tener el respeto que se pueda en el dojo, a pesar de que él lo trata a uno como un amigo, nos da mucha confianza, pero para mí él es el maestro y yo tengo que tener como cierto grado de respeto con él. También lo veo como un amigo, pero siempre trato como de alejar esa parte, de irme como a sobrepasar con él. Primeras 10, rápido, ¿ok? Primeras 10 nomás. Sí. Recuerden, es uno. ¿Ay? Si yo digo 1, dejo escapar el aire que necesito. ¿Ay? Unas veces les exijo bastante, me torno muy militar, les grito, o sea, me porto como un militar pues, pero a medida que les tiro fuerte, en vez de desanimarlos, es decir, les exijo y les hago ver que ellos son capaces. En repetidas ocasiones el ninjutsu me ha salvado de varias dificultades. En 2 ocasiones, una en una discoteca y otra en un intervalo de disparos cuando trabajé en Medellín. La concentración que tuve en ese momento fueron primordiales para salir con vida. Y físicamente son escasas pero contundentes. No me interesan las peleas ni estas cosas, no necesito como probarme en la calle ni con nadie como para saber y estar seguro de que eso es lo que sé y qué tanto daño puedo hacer. Físicamente se le da al alumno como la idea de cómo mover el cuerpo, de que sea consciente de cada una de sus partes del cuerpo. Vemos el Taigen Jutsu, entonces cómo moverse, cómo caer, cómo saltar. Jutei Jutsu, que es el combate cuerpo a cuerpo.
responder a un golpe, al dolor, una aceptación del dolor. El ninjutsu carece de reglas, primero está la vida antes que cualquier otra cosa. Cuando manejan todo esto, ya trabajamos en la parte del armamento. Entonces ven Kenjutsu, que es la esgrima japonesa, el manejo del ninjato y la katana. Ya cuando ven estas técnicas, también a la par pueden estar viendo el bo, manejo de diferentes bo, es madera, pueden estar trabajando diferentes tamaños de armas de madera. Las medidas varían mucho, entonces dependiendo de cada medida es un nombre. Utilizamos mucho el yo, que es un palo con una medida aproximada de 1.30. Esa es la idea, que ellos a medida que van manejando un arma vayan sabiendo en dónde la pueden encontrar, que no se afiancen solo en el arma, tengan esa recursividad en mente, que en cuanto necesitan el arma y no la tienen, la pueden encontrar en su ambiente. Lo que hace diferente el dojo Kihaku a las demás escuelas de ninjutsu que he conocido, incluso las que he entrenado, es que las personas se preparan, son conscientes para qué se están preparando. ¿Sí? Se enfocan en eso. Las demás escuelas trabajan mucho la parte del sistema de las 4 paredes. Vas, cumples el horario, solo son esas 4 paredes, relación maestro-alumno, pero no hay algo más a fondo. Procuramos que las técnicas sean muy dadas a la defensa personal en la calle y que sean conscientes de que esas técnicas son reales. No transmitimos muchas técnicas de fantasía, de exhibición. Mucho antes de fundar Dojo Kihaku, mi gran deseo era vivir en una finca, aislarme de muchas cosas sociales. Ese deseo, se le puede llamar sueño, se cumplió hace 3 años, que pude adquirir junto con mi esposa una finca en la Florida. Cuando fuimos a conocerla, vimos los potreros, vimos un ranchito acabadito, árboles frondosos, árboles de más de 100 años, un bosque que, mejor dicho, entonces la energía se sentía súper especial. Bueno, las remodelaciones que he hecho en la finca, pues dentro de la vivienda se han cubierto las paredes en tela, formas en madera, para que tenga como una imagen, un aspecto japonés. Se han organizado los corredores, se han puesto banderas. Lo que más se ha trabajado es en la parte del dojo. Muchos alumnos siempre tienen esa disposición, ese amor por la escuela y me han colaborado bastante.
Para mí, verdad es libertad y la libertad genera satisfacción. Entré a la escuela de ninjitsu hace 7 años más o menos y entré por medio de que era el cuñado de mi hermana en ese entonces. Él me dijo que en Providencia había una escuela de taekwondo, pero resulta que cuando llamé la información que me dieron no era de taekwondo, sino que me dijeron que era ninjitsu. Al principio lo tomé como un deporte normal, como tal, pero ya después fue siendo más como un estilo de vida. En cuanto a como al cambio físico o estructural de la finca, ha sido bastante notorio, muy propio del sensei. Eso ha transformado la finca como en la esencia de él. Uno de los cambios ha sido el lago, y eso es muy representativo porque cambió como la imagen de la finca. Lo último que se ha hecho es que se colocó un tori. De esta manera. No importa cómo quede, pero la idea es que ella sí. La pregunta que algunas veces me hacen y me pone mucho a dudar la respuesta es hablar de la historia del ninjutsu, de sus inicios, ya que no existen documentos, no existen personas o historias contundentes que den certeza de que son reales. Una de las historias más cercanas es que una de las técnicas oscuras viene de China. Eran como una especie de piratas que se vestían como los que se conoce hoy en día como ninjas. Se habla de que esas técnicas, por medio de unos monjes, no se sabe a ciencia cierta por qué huyeron de China, llegaron a Japón. En eso conocieron a un samurái derrotado en batalla. Los conoció y ellos se dieron a tarea de entrenarlo en artes diferentes a las que ya conocía un samurái. Para mí, subir a la finca significa liberación, escape, porque dejo atrás todo lo cotidiano de la ciudad, todo lo fatigante de la ciudad para subir al bosque a encontrarme conmigo mismo. Bueno, les agradezco el que estén acá hoy. Recuerden que este sitio es para que trabajemos y quememos todas esas fuerzas, esas energías oscuras, toda esa carga que traemos de la ciudad. Vamos a cuidarnos los unos a los otros. Recuerden que el capotraviesa está recién hecho, entonces pueden haber puntas de guada y restos. Entonces van a ser los primeros que lo van a usar. ¿Ok? Procuren lo máximo hacerlo todo a conciencia. Para mí la verdad es libertad. ¿Cómo se busca aprisionar a alguien para que no alcance algo? Ocultándole cosas, ¿no? Cuando uno se da cuenta de todo eso que está oscuro, que está en tinieblas, alcanza cierta libertad. Uno baja
hay una reja. A partir de ese momento ya pues la bajada se empieza a hacer un poco más empinado porque pues ya es un poquito más alejado de la casa. Más adelante ya se da enfrente con el bosque como tal, con un árbol, con una liana larguísima, que es genial subirse en ella. Hay una cañada de un nacimiento y en ese momento cerca de esa cañada hay un túnel que construimos recientemente con materiales de la ciudad, los llevamos allá, los cargamos todos a la finca y construimos para hacer el campo travieso. Más abajo hay ya unas llantas que enterramos para saltar, estilo trampolín, para saltar de una en otra. Y la idea es hacer que entre esos árboles hayan cuerdas, puentes tibetanos, escaleras. Que está muy cansado, se lo baja por allá. No lo mueva, no lo mueva. Está bien. La parte militar que viví, que aprendí, la comparto con ellos. Entonces trabajamos técnicas militares como los arrastres, los acechos, o cómo por medio de eso camuflarnos, mimetizarnos, o de vez en cuando que tenemos oportunidad pues hacemos polígono con armas de fuego. Pero eso ya es dependiendo ya pues de las circunstancias y de la edad también. El gotompo es el camuflaje. Go en japonés es 5, que es saber utilizar los 5 elementos en pro de uno, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta para el camuflaje es saber desfigurar la silueta humana. Errores. La punta de las botas, la posición, es una posición muy recta y no tiene mucho que ver con el entorno, a no ser que hubiesen troncos. Las hojas están boca arriba, entonces eso no es natural, no es normal, ¿sí? Se ve la alteración de una. Otro, no queda por dónde mirar, él debe poder estar pendiente, ¿sí? Se pueden utilizar estos ángulos de estas hojas así. La relación con el sensei en ese momento ha cambiado mucho a diferencia de cuando era más pequeño. Antes era más como, bueno, ¿usted qué quiere hacer cuando esté grande? ¿Usted cómo se proyecta? ¿Eso que está haciendo para qué cree que le va a servir en un futuro? Al principio era más como una guía, ahora es como un amigo, pero no ha perdido esa figura paterna que adoptó al principio. Solo se me cortesía de pasar. Mi verdad se retroalimenta de lo que me rodea y de quienes me rodean. Mis alumnos, mi familia y mi hogar. Ellos son parte fundamental en el proceso de fortalecer mi verdad. Muchas veces ellos son los más importantes en el momento de poder cruzar algo tenebroso. Ellos son quienes más me guían en ese proceso.